Hermanos de Iglesia Héroes de la Fe, estamos en este domingo 18 de septiembre, hemos llegado ya a la mitad del mes y vamos a continuar con el estudio de la primera epístola de Juan, del cual hemos venido realizando ya varias semanas y que estamos a muy poco de concluir, pero por supuesto continuaremos con la segunda epístola de Juan para que este estudio sea de forma continuada, de forma coherente y que nos nutra a nivel espiritual. Hemos pasado ya la festividad de Independencia Nacional, hemos pasado ya medio mes en el que el Señor ha sido fiel para con nosotros y seguramente que ese día tiene una palabra fresca para cada uno de esta congregación que realmente le ama y busca su palabra y busca su rostro para estar cada vez más cerca de Él y poder cumplir con la comisión que se nos ha encomendado. Cuando nos exponemos a la palabra de Dios, sabemos que no hay forma alguna en la que ésta regrese vacía, por lo que es nuestro deber el abrir nuestro corazón para que ese efecto se refleje en nuestras acciones. Sabemos muy bien que cada vez que venimos a abrir la palabra de Dios, cada vez que buscamos un texto bíblico para nuestra vida, cada vez que Dios nos habla a través de su palabra, esta crea en nosotros un efecto que tiene que ser visible, que tiene que ser tangible en nuestras acciones para con el resto de personas. Si nosotros solo leemos la Biblia como si fuese un paquín o un periódico y esta no nos transforma, entonces debemos preguntarnos realmente si de verdad estamos leyendo la palabra de Dios o si por el contrario estamos buscando cualquier texto sin ningún contexto y nuestro corazón se encuentra completamente alejado de la voluntad de nuestro Dios, por lo que ésta, si bien es cierto, deja su semilla en nosotros, pero nos ocupamos diligentemente de no permitir que el Señor obre en nuestra vida, que es lo verdaderamente importante. Pidamos entonces a Dios en oración para que siempre nos hable y nos perfeccione, con el fin de que podamos cumplir su misión de manera más efectiva. Para poner un poco en contexto la lección del día de hoy, vamos a decir que Juan nos ha advertido acerca de una lucha que tenemos permanente, una lucha que pues simplemente nos lleva a estar en permanente alerta como cristianos. Pero esa lucha que habitualmente creemos que es directamente con el diablo y nos sentimos que estamos peleando ahí contra las huestes espirituales, que si bien es cierto, sí sucede, pero también esa lucha es contra aquellos que fingen ser cristianos, que fingen ser de Dios. Pero la lucha no es en sí contra las personas, sino contra ese espíritu del diablo que les mueve al fingimiento, que les mueve a no actuar como verdaderos cristianos. La pregunta verdadera es, ¿y ese espíritu será que nos afecta a nosotros personalmente? Porque es que ya luego la lucha también es contra ese espíritu que nos mueve a nosotros mismos, a mí mismo, a fingir que soy cristiano, y eso es muy grave. Eso es algo que tenemos que revisar de manera muy diligente para que no seamos nosotros los que estamos cayendo en esta situación. Esta lucha, nos ha dicho Juan, que es una lucha colosal, es una lucha grande, es una lucha muy, muy fuerte, pero es crucial el lucharla. No podemos huir de ella, porque si huimos de ella, lo que estamos haciendo es ser parte de esta hueste de cristianos que pues simplemente están fingiendo serlo y que hacen mucho daño porque entorpecen, obstaculizan, ralentizan la predicación de la palabra, que es a lo que el Señor nos ha mandado a cada uno de nosotros. Nos queda entonces la tarea de revisarnos constantemente para saber si estamos siendo influenciados por ese espíritu del diablo hacia un cristianismo fingido, que es precisamente lo que debemos evitar y contra lo que debemos luchar permanentemente. El día de hoy vamos a hablar de un tema que suena muy agradable, un tema bonito para predicar, un tema que a todo mundo le gusta. Vamos a hablar del amor.
un amor un poquito diferente al que se estarán imaginando, porque muchas veces pensamos en ese amor eros, pero hoy no se trata del amor eros, de hecho ni siquiera se trata del amor filial, se trata del amor ágape, de ese amor de Dios, pero no como esa verticalidad de Dios hacia nosotros. Este día Juan nos va a llevar por un camino muy interesante en el cual relacionará ese amor de Dios hacia nosotros que se refleja en nosotros como si fuésemos unos espejos hacia el resto de personas. Es decir, nosotros ya no como el receptor del amor de Dios, sino como el medio para que Dios ame al resto de personas. Sin duda, una función del cristiano bastante compleja, en tanto que implica que nos saquemos brillo a nosotros mismos, porque un espejo opaco no reflejará nada. Por lo tanto, para que cumplamos esta función como cristianos, necesitamos una revisión personal. Retomo algunos versículos de la lección anterior para ponernos en un contexto adecuado. Nosotros somos de Dios, decía 1 Juan 4:6. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Juan establece entonces que existen dos tipos de personas: el que conoce a Dios y el que no conoce a Dios. Entonces la primera pregunta es, hermano, ¿y usted de qué tipo es, verdad? ¿En dónde se encuentra? Porque si usted conoce a Dios, pero se lleva de las mil maravillas con el mundo, y el mundo le oye, y el mundo le aprecia, y el mundo le acoge, entonces hay que preguntarse si realmente usted conoce a Dios. Pero si usted es disruptivo en el mundo, si usted se distancia del mundo, si el mundo le distancia a usted, entonces estamos en una posición correcta. ¿Por qué es importante esto para hablar de amor? Justamente porque el amor lleva a la acción, y la acción para con el mundo no puede ser cómoda para este. Tiene que ser una acción incómoda, una acción que le lleve a moverse. Cuando usted se sienta o se acuesta y hay algo en la silla o en la cama que le molesta, que le está ahí presionando las costillas, usted se mueve, usted se quita, usted se aparta. Pues justamente los cristianos somos esa cosa incómoda que obliga al mundo a moverse de esa posición, a cambiar de postura. Porque si no somos incómodos para el mundo, entonces no amamos a las personas. Si usted, le repito, no es incómodo para ese familiar inconverso, usted no le ama. Si usted no es incómodo para ese amigo, usted no le ama, porque no le está obligando a moverse de esa postura del diablo hacia una postura de amor por Dios. Así que el Señor nos manda justamente a ser incómodos para el mundo. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Vea cómo se complementa con el versículo anterior. Nos está diciendo que tenemos que amar, porque amar es de Dios, pero amar es ser incómodo para el resto. Amar es ser incómodo, por lo tanto, si amamos, entonces hemos nacido de Dios, conocemos a Dios, y como conocemos a Dios, a la luz de 1 Juan 4:6, el mundo no nos quiere oír, porque somos incómodos, porque decimos la verdad acerca del pecado, la verdad acerca del infierno, la verdad acerca del diablo, y predicamos esa salvación. Fíjese cómo es interesante, porque cuando usted se queda callado, cuando usted no habla de Cristo, usted simple y sencillamente no está cumpliendo su función porque no está amando a su prójimo. Y es así entonces que Juan nos va a llevar por algunos versículos que quizás nos vuelvan turbulenta la mirada, porque nos va a llevar a reflexionar acerca de qué es verdaderamente amar. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor.
Fíjense que esta declaración es la misma del versículo previo, pero la pone en negativo. ¿Para qué? Para que nos quede clarísimo que si usted no está llevando el amor de Dios a otros, usted no ha conocido a Dios. Simple. Si usted no quiere llevar el amor de Dios a otros, entonces pregúntese si realmente ha conocido al Señor, o si es del cristiano que está fingiendo en la banca de una iglesia, o si es del cristiano que está fingiendo con un lenguaje varón, hermano, amado, pero de fondo lo que hay en su corazón es otra cosa. Es un mensaje bien duro, mis hermanos, duro de verdad. Pero si no nos ponemos serios a la hora de asimilar este mensaje, lo que va a ocurrir sin ninguna demora precisamente es eso, que nos alejamos de la verdad de nuestro Señor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Fíjese, este versículo es muy profundo, pero muy profundo. Muy profundo porque Juan va a emular uno de los versículos que ya previamente había escrito en el Evangelio de Juan. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese famoso Juan 3:16 que todos tenemos grabado, que nos lo aprendemos desde niños en la escuela dominical. Ese Juan 3:16 que parece que es el revólver de desenfundar inmediatamente cuando toca la predicación. No lo sabemos. Pero la pregunta es, ¿y hemos meditado de fondo en qué es lo que Juan 3:16 o primera de Juan 4:9, que son, digamos, equivalentes, realmente significa? Fíjese, si usted tiene hijos, si usted es padre o madre, vaya que lo entiende muy bien, ¿no? Y si usted no tiene hijos, imagínelo un poco. ¿Daría usted su vida por su hermano? Probablemente sí. Probablemente. Si usted es un cristiano genuino, con un gran amor, probablemente sí. Pero la pregunta es, ¿daría usted la vida de su hijo por su hermano? Ahí yo creo que la cosa cambia un poco. Ahí la cosa cambia mucho. Y máxime si es un hijo único. La cosa cambia. Yo voy a ser honesto, yo correría. Pero Dios no escatimó en dar a su único hijo. Pero hay algunos pasajes bíblicos que nos van a dar luz acerca de lo grave y de lo profundo y de lo simbólico que es esto. ¿Recuerda usted cuando a Abraham le dan la indicación de matar a su hijo en sacrificio y Abraham va y lo hace? O bueno, se encamina a hacerlo. ¿Por qué? Como sabemos de la historia bíblica, el Señor le detiene previo a que lo haga y le provee de un cabrito para que el sacrificio se realice. Recordemos que Abraham había pasado muchísimos años esperando a este hijo. Este era el hijo de la promesa, el único hijo. Y este hijo tenía pues nada más y nada menos la labor que fundar la nación de Israel en el futuro. Abraham estaba dando la totalidad en obediencia, pero la dio. En realidad la dio porque de corazón estaba dispuesto a hacerlo. De corazón, a pesar de lo mucho que dolía. Entonces, ese es un parangón interesante para este versículo. El amor de Dios se muestra para con nosotros en que dio a su Hijo único. Pero ojo que no lo dio para cualquier cosa. Lo dio para que vivamos por Él. Fíjese bien, no dice para Él. Lea bien el texto. No dice para Él. Porque nuestra vida no está en función de Jesús. No vivimos para Jesús. Vivimos por Jesús.
somos la consecuencia del sacrificio de Cristo. Nuestra vida es producto de la muerte y resurrección de Cristo. Por lo tanto, nuestra vida como cristianos debe ser el reflejo del origen, debe ser el reflejo casi genético de donde provenimos, que es la vida, muerte y resurrección de Cristo. Cuando usted ve a su hijo y le ve características similares a la suya, usted dice, vaya, de verdad que nos parecemos. El rostro, las facciones, algún gesto, el cabello, las formas de concebir el mundo, reacciones. La genética es muy poderosa. Entonces usted dice, no, es que es imposible, este es mi hijo, porque se parece a mí. La pregunta es, si vivimos por Cristo, es decir, si venimos de ese sacrificio y nuestra vida representa la acción misma del sacrificio de Cristo, nos parecemos a Cristo. Hacemos valer esa condición, producto de ese amor inconmensurable de Dios Padre. Nos queda ahí la consulta, mis hermanos, nos queda ahí la pregunta para cada uno acerca de, ¿realmente me parezco yo a Cristo? ¿Y qué es parecerse a Cristo? Porque es que ya luego hay que definirlo. En esto consiste el amor. Es decir, a esto nos referimos cuando decimos parecernos a Cristo. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Es que el amor no tiene nada que ver con un mérito humano. Usted y yo, mis hermanos, somos incapaces de amar. No podemos. No podemos. Somos incapaces. El amor no es parte de nuestra naturaleza. Porque el amor y el pecado no pueden coexistir. Y como tenemos una naturaleza pecaminosa, por tanto, el amor no es algo que venga instalado en nosotros. El amor solamente proviene de ese devenir del Señor, porque Él nos amó primero. No crea, hermano, que usted es que merece la vida eterna. Usted no merece nada. Yo no merezco nada. O bueno, sí, lo que merezco son las llamas del infierno por mis pecados. Eso es lo único que me he ganado. No me he ganado otra cosa. Entonces que ningún cristiano se envanezca o se le llene de humo la cabeza creyendo que es que se merece a Cristo. O peor aún, es que Cristo me merece a mí. De ninguna manera. Él nos amó primero. Y como Él nos amó primero, como consecuencia lógica, entonces nosotros nos debemos a Él porque fue el propiciador de nuestros pecados. Es decir, fue el que pagó la deuda, el que pagó la cuenta. Como Él pagó por nuestros pecados, en consecuencia estamos en deuda permanente con Cristo porque nos salvó. Y esa deuda tiene una forma de ser pagada. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Cada vez que usted recuerde su divina y preciada salvación, tiene que tener en cuenta que ésta tiene un precio. Y el precio es el amor para con los demás. Y usted dirá, mire, porque entonces Jesús me la está cobrando. No, mi hermano, no. Jesús no se la está cobrando porque Jesús no está pidiendo amor para con Él. Claro, esto es algo que viene en consecuencia, en agradecimiento por su sacrificio por nosotros. Jesús lo que nos está pidiendo es amor por los demás, amándonos unos a otros. Quiere decir entonces que usted como cristiano no es
una maquinita de absorber amor. Es decir, viene el amor de Dios, le cae a usted y ¡pum!, usted lo encapsula, es suyo. Y no lo comparte y no lo saca de ahí, ¿no? Nosotros más bien somos espejos. Tenemos que ser espejos muy lustrosos, ¿ah? Espejos para que ese amor de Dios llegue a nosotros y se reparta para con el prójimo, se refleje en el prójimo. Nuestra labor es amar como hemos sido amados primero. Porque si Dios nos amó y nosotros no amamos al prójimo, entonces estamos siendo egoístas, cristianos falsos, cristianos fingidos, cualquier cosa menos cristianos. En tanto que Dios nos amó, por consecuencia amamos a otros. Un cristiano no puede decir que es cristiano si no ama al prójimo. Y ese amor tiene que estar reflejado en primer lugar y por sobre todas las cosas en la predicación de la palabra del Señor, en que el resto conozca de Cristo, en que el resto sepa del amor de nuestro Dios, porque si no conoce del amor de nuestro Dios, ¿cómo es posible que llegue a sus pies? Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Pareciera ser que Primera de Juan 4:12 deja ahí una idea suelta. Parece que eso de nadie ha visto jamás a Dios está ahí como de más, como no lo entiendo bien por qué lo pusieron. Pero esa introducción Juan la pone para que nos demos cuenta de que no vemos a Dios, pero sentimos su amor. Somos testigos de su amor. Y como testigos de su amor, entonces Dios permanece en nosotros y nos perfecciona amándonos unos a otros. Quiere decir, mi hermano, que cuando usted va con su amigo inconverso y le trata bien y le ama y le demuestra una genuinidad en su comportamiento, es muchísimo más efectivo que repetirle Juan 3:16 de forma frenética una y otra vez, cada vez que lo veo en problema, Juan 3:16. Y como que le vamos a dar de bibliazos y vamos a ver si este versículo hoy sí le cala. No, la predicación no consiste en eso. La predicación consiste en amar al prójimo. Si usted ama al prójimo y le trata con amor, eso es muchísimo más efectivo que las 5 leyes del no sé cuál, o que la pulsera del no sé dónde, o que el método tal. Todo eso es secundario. La predicación se basa en el amor por el prójimo. Yo no voy a demeritar a aquel que se para en una plaza pública con un megáfono y empieza a gritar y a desgañitarse con versículos y con una predicación emocional. No voy a hablar mal en contra del hermano. Solo diré que ese tipo de predicación no se ajusta en ninguna forma al modelo bíblico de predicación basada en el amor. En esto conocemos que permanecemos en Él, continúa Primera de Juan, y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Vea cómo inicia el versículo. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. Es decir, está hablando del amor del cual el versículo previo predicaba. En ese amor, entonces, nos conocemos, sabemos que tenemos el Espíritu, ¿no? Y que éste permanece en nosotros. ¿Y qué hace? ¿Qué nos lleva a hacer ese Espíritu? A testificar acerca del Salvador del mundo. El amor es la predicación correcta. El amor es la llave para cumplir nuestra misión como cristianos. Por lo tanto, mis hermanos, en cuanto más practiquemos el amor, mayor será nuestra contribución a la gran comisión que el Señor nos ha dejado de testificar y hacer discípulos en todo el mundo. En ese sentido, no debemos pensar que la predicación es un hecho
un momento, no. Se trata de un acto continuado, un permanente predicar a través del amor. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Aquí es hacia donde vamos. Que la gente vea el amor de Dios en nosotros y eso le lleve a confesar que Jesús es el Hijo de Dios. Como producto de lo que está viendo, no como producto de lo que está oyendo. Nuestro objetivo es demostrarle al mundo que Dios permanece en nosotros y nosotros en Él. Y solo con esa demostración de vida, entonces estamos mostrando verdaderamente amor y cumplimos la misión de predicar el Evangelio para que toda criatura confiese que Jesucristo es el Señor. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. Cuando usted, mi hermano, esté teniendo elucubraciones malignas, cuando usted, mi hermano, esté pensando en cómo hacerle daño a otro, cuando usted, mi hermano, esté pensando en cómo vengarse, cuando usted esté pensando en cómo hacer el mal, recuerde que eso no es permanecer en el amor. Y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Y el que no, pues ahí usted puede inferir lo que sucede. Cada vez que nos alejamos del amor de Dios, entonces empezamos a pensar lo que no debemos, empezamos a maquinar contra el hermano, empezamos a levantar chismes, a criticar al hermano. Ay de nosotros cuando tenemos esta actitud. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Mire qué interesante el inicio de este versículo. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Quiere decir que es un proceso. O sea, no se preocupe si ahora mismo usted no ama. Digo, de repente usted se hace un examen y dice, bueno, yo de verdad que no estoy amando, no tengo esa capacidad, no amo al hermano, me cae mal, me hizo esto hace 25 años y no lo perdono, o al esposo, o al compañero de trabajo, o al jefe. Tranquilo, tranquilo. Nos vamos perfeccionando, esa es la obra de Dios en nosotros. Ese amor tiene que irse perfeccionando, pero sin pausa. Lento probablemente, pero sin pausa, mi hermano. Se tiene que ir perfeccionando. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Vea, este es un versículo que tiene muchas interpretaciones, y he escuchado de todas, pero realmente hay un tema importantísimo acá. No se vale no predicar el evangelio porque me da miedo que me rechacen, porque me da miedo caer mal, porque me da miedo que no me escuchen. No, porque no es el evangelio de Nelson el que se predica, no es el evangelio de Marta, ni de María, ni de Pedro, ni de Seferino. No, es el evangelio de Cristo el que se predica. Si nos rechazan a Cristo, no lo rechazan a usted, no me rechazan a mí. Así que tranquilo, no hay temor, no tema predicar, porque en el amor no hay temor. Y si hay temor, cuidado, porque dice que hay castigo también. Y créame que yo le temo mucho más al castigo que a ser rechazado por un inconverso. Téngalo muy en cuenta. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, por si no le había quedado claro. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el mandamiento de Cristo. El que ama a Dios, ame también a su hermano.
Y yo creo que este versículo no necesita explicación alguna, es tan claro, tan contundente, que es que mejor se lo dejo a usted para su reflexión. Que Dios nos bendiga, mis hermanos, que nos permita continuar estudiando su palabra semana con semana hasta poder conseguir un conocimiento firme, un conocimiento sólido y nutrir nuestra alma. Que tengamos una buena semana, mis hermanos, y que volvamos cada vez a alabar a nuestro Señor.